Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, espero que bien, espero que estén pasando un domingo increíble. Hoy un poquito más tarde, arrancamos, pero llegamos. Seguimos con la serie de Hablamos de Dios, cuando hablamos de Dios. En el primer mensaje de la serie vimos que Jesús no solo habló de Dios, sino que lo mostró. Él se presenta ante los discípulos y les dijo, miren mis manos, y les mostró sus heridas. En el segundo mensaje vimos que el hombre complica a Dios, lo complica a Dios en que Dios se mostró cercano, simple, accesible y el hombre le dio una vuelta de rosca y complicó todo. Ahora Él nos confronta con algo todavía mucho más profundo. Podemos llegar a hablar muchísimo y aún así, a pesar de hablar muchísimo, no comunicar nunca nada. Hagamos un juego. Imaginemos por un momento que nos paramos, cada uno se para en un bosque. Imagínense, yo me paro en el medio de un bosque, yo con mi alma, y pego un grito. La pregunta ¿es un grito si nadie lo escucha? Un grito en un bosque vacío pierde su propósito, porque no hay nadie que lo perciba. Y espiritualmente puede llegar muchas veces a pasar algo bastante similar. Mucho discurso, mucha palabra religiosa, mucha frase espiritual, mucho lenguaje cristiano y la verdad es que mucho de todo, pero poca conexión real con Dios y con el necesitado. Entonces el problema no es el volumen, sino es la ausencia de vida en el mensaje. No porque algo sea fuerte implica que tenga peso específico. Mira esta diferencia enorme. Hay palabras que hacen ruido y hay palabras que cargan presencia. Debo decirte, los evangelios no fueron creados para sonar fuerte. Y aunque hacen mucho ruido, fueron diseñados para transformar vidas. El otro día hablábamos de aquellos que hacen teología y quiero hoy profundizar en una teología que he descubierto hace un tiempo y es la teología barata. Esta teología tiene la particularidad de que carece del peso específico del testimonio. Hablan con facilidad, dan frases armadas, discursos repetidos, conceptos aprendidos, mensajes emocionantes, pero sin cruz, sin transformación, sin amor verdadero, sin testimonio vivo. Y entonces aparece algo que termina siendo absolutamente religioso, lleno de religiosidades. Nombramos tanto a Dios que terminamos vaciando el peso específico de su nombre. Quiero proponerte que ordenemos un poco entonces la historia de este mensaje. El necesitado no necesita teorías baratas, vacías. El roto no necesita escuchar solamente que Dios sana, restaura y perdona y que cambia vidas. Necesita conocer la verdad. Alguien que se levante y diga yo estaba roto y Él me levantó. Alguien que diga yo estaba roto y Él me sostuvo. Alguien que diga yo estaba roto pero vi a Cristo en mi vida transformar mi propia historia. Debemos entender en definitiva que la cruz fue una intervención divina para todos. Jesús no entregó su vida para convertirse en una teoría religiosa, sino para producir una transformación real, palpable, clara en la vida de cada uno de nosotros. Es el poder, en definitiva, de la experiencia lo que debemos trasladarle a nuestro próximo. Te hablaba de nuestro próximo y necesitamos, nuestro próximo necesita la evidencia real de Cristo vivo, es lo que Dios hizo en tu vida. Necesita experimentar el poder de la resurrección, necesita experimentar un nuevo comienzo, necesita experimentar el amor, la gracia y el perdón de Dios. Y todas estas cosas nosotros las transmitimos cuando
amamos distinto, cuando perdonamos distinto, cuando resistimos distinto, cuando vivimos distinto. Debo ser absolutamente claro contigo, amigo mío. El verdadero peso espiritual no está en cuánto nombramos a Dios, sino en cuánto Dios puede verse a través nuestro. Claro que podemos o puede haber predicadores que no han sido transformados. Claro que pueden enseñar sin tener intimidad. Claro que pueden hablar de la cruz sin haberla cargado. Claro que pueden mencionar a Cristo sin reflejarlo. Pero entonces el mensaje viaja vacío, como ese grito en medio del bosque. Pablo les escribe la segunda carta a los Corintios y allá por el capítulo 3, el versículo 2, habla y dice: vosotros sois nuestras cartas, y sigue el versículo y dice: conocida y leída por todos los hombres. Quiero decirte, muchos quizás nunca lean una Biblia, pero quiero darte una noticia: todos, absolutamente todos van a leer tu propia vida. La pregunta es, ¿estás seguro que leerán lo correcto? Entonces, hablar de Dios sin el peso de un testimonio personal es hacer ruido espiritual sin evidencia del reino. El tema no es cuánto hablamos, no es cuánto sabemos, no es cuánto predicamos. El tema es si alguien ve a Cristo cuando nos mira. Porque el mundo no necesita más ruido religioso, necesita encontrarse con todo el peso de la gloria de Dios, todo el peso específico de aquella cruz. Entonces, la pregunta que hoy te vuelvo a hacer es: ¿hablamos de Dios? Cuando hablamos de Dios, te bendigo.